En un sala maleco dicen para todos los tata, yay y engueyo que Sambiampungo, cutare todo un diame de agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana. Congolango nunca tesis y tesia mundo cuava. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde de un modo o de otro tratamos pues todos los medios de llevar a ustedes las verdades. Eso es importante porque aquel que es religioso, eso es lo que necesita, poder expandir sus conocimientos para ellos en un futuro poder ensarar o trabajar esta cultura. No como hacen, que encierran a las personas y no los dejan avanzar, y cuando ven que el ahijado prospera, cogen temor y enseguida lo sacan del Mumanzo Congo, tronchando sus caminos. Esta oportunidad que damos nosotros no la va a dar nadie, ni de aquí a 100 años más, porque hemos expandido estas formas primitivas, porque hemos sabido todas las cosas mal hechas que existen, que han llegado a estos países muy desmenuzados de esta religión. Y ese es el motivo que tenemos de poder llevar a ustedes las verdades antes nunca dichas ni cumplimentadas por otros ganguleros. Por eso hemos escogido unos cuantos tatas del Munanzo Congo, como el Tata Lamba de España, como el Tata Usucambi de Venezuela, y hemos escogido también al Tata Quimbundu de México. Estas personas que son religiosos decentes, padres de familia, van a llevar a todos los creyentes en los diferentes países las verdades, ayudando así todas esas engangas mal construidas que fueron dadas por esas personas que no conocen sobre esta religión. Yo los invito a que ustedes visiten otras páginas y si no es cierto lo que yo digo, me puedan decir, no, Tata, es verdad que su página no nos gusta porque no dice las verdades. Pero a través del tiempo nos hemos sacrificado durante 4 años sin ánimo de lucro para que aquellos creyentes, aquellos tatas, aquellas yayis, aquellos engueyos puedan hoy en día procesar su religión tal como debe ser, sin tanto cuento de que vas a aprender, de que tus muertos te lo dirán, que ya llegará el momento. Todo eso es un cuento, todo es una mentira. El padrino está supuesto a enseñar a los ahijados. Ya sabemos que existen otros ahijados que son mejores que otros que están en el Munanzo Congo, pero esos también deben aprender. Por eso hemos llevado a través de 4 años cientos de trabajos, más de 7.000 días positivas, donde damos las formas primitivas que procesamos en este Munanzo Congo, que las mantenemos en tradiciones por aquellos ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo que nos las transmitieron. Yo soy un mayumbero cubano que hoy en día vive en los Estados Unidos, en New York. Y sabemos a través del tiempo cómo es que está funcionando esta religión y las estafas que existen hoy en día en base a estas creencias. Muy lejos de las verdades están muchos religiosos que tienen gran deseo de aprender y de expandir sus conocimientos porque ellos en un futuro también quieren trabajar estas artes y se ven atados de pies y manos
porque ese padrino tampoco sabe y no le puede enseñar nada. Es por eso que esta página ha logrado para los creyentes, para los no creyentes, para los malos, para los hipócritas, para todo el mundo, que cojan el camino correcto que debe tener un cangulero para seguir las tradiciones que nos han transmitido a través de cientos de años. Esta religión ya está escrita. Cualquier cosa que hagan las personas ajenas a esta religión se sabe que es un cuento. Así que, como dice, agüe son agüe, mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega, aprende y después tú mandas. Llegué llegué caminando, piango, piango, llegó, con mi maña llegó, escuchan cuento gangulero, con mi maña llegó.